Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Dios. De manera que si tenemos nuestras Biblias, me gustaría invitarlos a que podamos abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 1, verso 6. El día miércoles estábamos finalizando el estudio de Romanos y allí podíamos mirar en las Sagradas Escrituras cómo el apóstol Pablo daba una última pero muy importante recomendación, y era en cuanto a los que causaban divisiones en cuanto a la doctrina de Cristo. A lo largo de la historia de la iglesia se ha dividido en opiniones, muchas veces en el parecer de un hombre con otro, pero muchas veces se dividen en cuestión en las formas en que se trabaja, pero se mantiene la unidad escritural, o sea, se mantienen hablando las mismas cosas. Pero el gran problema de la iglesia no surge cuando nos dividimos tal vez por el parecer de unos y otros, sino cuando nos dividimos y la división viene a causa de la doctrina, ¿no? Ahí ya es un tema delicado por el cual la Escritura nos da una recomendación. Y justamente quisiera seguir profundizando sobre este tema. Así que si tenemos nuestras Biblias, vamos a leer juntos en Gálatas capítulo 1, verso 6, lo cual dice así: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Oremos al Señor. Padre, estamos compartiendo tu palabra, lo cual, Señor, es lumbrera en nuestro camino, es la que marca nuestra dirección, el rumbo de nuestra vida de creencia, la que nos forma a tu misma imagen, y por ello te pedimos que tu palabra venga a nosotros pura como lo es, como agua limpia, Señor, para lavar nuestros pies, Señor, a fin de que podamos andar, Señor, por el camino que es agradable a ti, Señor, creyendo, Señor, en la obra por medio del Espíritu Santo que tú haces a través de lo que has establecido en la iglesia. Te damos gracias mediante la fe en el Señor Jesucristo, por quien todas estas cosas son posibles. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermano querido, la buena noticia es una. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, habla de cuán maravillado estaba, deslumbrado,
en que tan pronto se hubieran alejado de aquel que los había llamado por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y él ahí hace una marcada afirmación. No es que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Por eso, cuán importante es para nosotros no las formas, los métodos, las liturgias. Cuando me refiero a formas, me refiero a lo que es la liturgia, que algunos cantan de pie, otros sentados, algunos usan instrumentos de percusión, otros tal vez un piano, que algunos visten tal vez ropas ostentosas, otros tal vez no. Y todo eso tiene que ver con la forma, si bien también habla de adornar la doctrina de Cristo. O sea, hay cosas que nosotros podemos practicar en nuestra vida de creencia que van a adornar la doctrina de Cristo. Pero lo más importante en cuanto a la vida de creencia es la doctrina de Cristo. Entonces aquí dice, asevera el apóstol Pablo, diciendo, no es que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, corromper el evangelio de Cristo. Y el evangelio de Cristo, lo primero que podemos notar que es por la gracia, que es un evangelio de gracia, no es un evangelio de obras, para que alguno pueda gloriarse, para que alguno pueda jactarse. Por eso la base del evangelio es la justicia que es por medio de la fe. Esa es la base del evangelio, la justicia que es por medio de la fe. Cuando Pablo le habla a Tito, en el capítulo 2 de su carta, le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y en el capítulo 3, en el verso 4, nos explica un poco esta doctrina del evangelio. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nosotros no solamente se nos perdonó la deuda, porque bien Cristo podía haber perdonado la deuda, que de hecho Él fue voluntariamente a la cruz para perdonar la deuda. Pero hace unos días yo escuchaba a un predicador que decía, si Cristo hubiera venido para perdonar la deuda de la humanidad, le hubiera bastado venir en el día de Yom Kippur, en el día de la expiación, en el día en que se sacrificaba el Cordero Pascual y ofrecerse Él como el sacrificio para el lavamiento de nuestros pecados. Pero no solamente vino para derramar su sangre a fin de que recibiéramos por su sangre el perdón de los pecados, sino también vino a atribuirnos su justicia. Por eso la Escritura habla de que el fin de la ley es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió con toda la ley. Nació siendo judío, vivió en este mundo haciendo bienes, en todo Él se sujetó al Padre, obedeciendo a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Nunca Él quebrantó la ley, sino por el contrario, cumplió la ley. Por eso dice, el fin de la ley es Cristo, porque Él cumplió con la ley. Y su vida de justicia nos es impartida a nosotros. Por eso es que la justificación va más allá del perdón. La justificación tiene que ver con ser hallados justos. Como que no solamente
la deuda que nos era contraria nos fue saldada, sino que hoy cuando Dios nos mira mediante los méritos de Cristo y nos mira como justos hijos de Dios. Por eso es que por su sacrificio nosotros ya hemos sido justificados por su gracia. Por eso que también venimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El ser justos no es algo que yo alcanzo por mérito propio, sino que me es otorgado por gracia, así como soy salvo por gracia, como lo declara firmemente el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia a los Efesios, que dice, por gracia soy salvo, Efesios capítulo 2, verso 8, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. ¿Qué es lo que es un don de Dios? Cristo es el don de Dios, por quien Él ofició la redención de la humanidad y reconcilió todas las cosas consigo mismo. Entonces, hermanos amados en el Señor, nosotros, cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos de la sana doctrina, cuando hablamos de que no hay otro evangelio, nosotros tenemos que poner un ancla en nuestro corazón para no ser movidos fácilmente de nuestra manera de pensar, ni que seamos extraviados de diversas doctrinas, de doctrinas que proceden del error, que son impulsadas por gente que quiere perturbar el Evangelio de Cristo. ¿Cuándo se perturba el Evangelio de Cristo? Cuando lleva mezcla del hombre. Cuando usted escuche que tiene que hacer algo más que creer, entonces ese es un perturbador. Cuando alguien venga y le diga que usted tiene que hacer algo más que creer, el tal está perturbando el Evangelio de Cristo. Y seguramente hemos escuchado y escuchamos a muchos diciendo, no, está bien, Cristo murió, pero esta salvación tan grande hay que cuidarla con temor y temblor. Si es por mis méritos, ya entonces tiene aleación de el trabajo del hombre, ya lleva aleación de hombre, y al llevar aleación de hombre no es obra de Dios. Y si este evangelio no fuera por la obra de Dios, no sería completa la obra. Si dependiera de que algo tengo que hacer yo, si dependiera de que algo tengo que hacer yo, ya no sería una obra completa, sino que sería una obra media. Y Dios nunca hizo nada a medias. Siempre que hizo algo, lo hizo enteramente. Y no dejó nada para que nosotros hiciéramos, solamente que lo creyéramos y que lo anunciáramos. Solamente nos dio el Evangelio ¿para qué? Para nuestra salvación, para que lo creamos. Y también nos lo confió, según fuimos aprobados, dice, se nos confió el Evangelio. ¿Para qué? Para que lo prediquemos. ¿Y cuándo fuimos aprobados? Cuando creímos al Evangelio. Entonces no es que hay otro Evangelio, no es que hay otra doctrina. Hay una sola doctrina que es la de Cristo. Y si hay otros evangelios, no tienen que ver con Cristo, ni con la sana doctrina, ni tienen que ver con la enseñanza de los apóstoles y que aún recomendaban a sus discípulos. Pues nosotros miramos al apóstol Pablo, quien recomendaba a Tito diciendo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y luego, ¿qué es lo que le dice en cuanto a la doctrina? Pero cuando se manifestó Cristo, se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia para que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que, siendo hallados justos por gracia, no por mérito propio. Por eso es que hoy muchas personas no se pueden ver como justos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando se miran en su propia naturaleza,
sienten que no dan con la medida, que no cumplen con la expectativa de la exigencia de lo que es la santidad de Dios. Y es correcto, el hombre nunca dará con la medida ni cumplirá con la exigencia de lo que es la santidad de Dios. Por eso es que no puede ser por mérito nuestro, sino tiene que ser por gracia. Así como somos salvos por gracia, también por gracia fuimos justificados. No por obras, para que yo diga, no, porque yo hago obra. No, no es por obra, es por gracia. Somos salvos por gracia, somos justificados por gracia. Eso es lo que enseña la doctrina de Jesucristo. ¿Para qué? Para que nadie se pueda jactar. Aparte, el único que podía hacer una obra completa era Dios, y lo hizo mediante el Señor Jesucristo para que fuera perfecta. Porque tenía que ser por medio de un hombre perfecto. No podía ser por un hombre imperfecto. Un hombre imperfecto va a inevitablemente manifestar lo que es por naturaleza, la imperfección. Por eso es que introdujo a su Hijo en este mundo. Introdujo a su Hijo en este mundo. Un hombre perfecto que vivió en esa santidad, vivió en esa perfección, haciendo bienes, sanando en los últimos 3 años, sanando enfermos, libertando a los oprimidos por el diablo, cumpliendo en todo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para que esa justicia también nosotros pudiéramos recibirla. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, ¿hay quienes perturban la doctrina de Cristo? Sí que los hay. Vamos a leer un texto más en la segunda carta del apóstol Juan, que tiene un solo capítulo. Dice en el verso 8, ¿por qué tenemos que estar atentos a estas cosas? Mire lo que habla el apóstol Juan, el apóstol amado, en el verso 8. Dice, mirad por vosotros mismos. ¿Para qué? Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. La fe hace un trabajo. En Cristo Jesús no vale la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe hace un trabajo. Mantener la fe, perseverar en la fe, permanecer en la fe, no es algo sencillo. Tenemos el combate de la carne, tenemos el combate del sistema de este mundo, tenemos los dardos de fuego del enemigo que constantemente nos arroja. A veces decimos, ¿cómo puede ser que recién me levanto y me levanto con este pensamiento? ¿Cómo puede ser que me vaya a acostar estando tan cansado y me acueste pensando en estas cosas? Muchas veces nosotros atribuimos esos dardos de fuego del enemigo a que son nuestros propios pensamientos, porque como los experimentamos dentro nuestro, lo asociamos con nuestro propio ser, pero no es otra cosa que dardos de fuego del enemigo, de los cuales el apóstol Pablo dice que la única manera en que usted y yo lo podemos apagar es sosteniendo firme el escudo de la fe. Entonces la fe es un trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Juan? Mirad por vosotros mismos, ¿para qué? Para que no perdáis el fruto de la fe, el fruto del trabajo de la fe, sino que recibáis el galardón completo. Hay promesas que tienen que ver para este siglo y hay promesas que tienen que ver para el siglo venidero. Pero todas ellas las hemos de recibir por medio de la fe. Porque todas las promesas son un sí y un amén por medio del Señor Jesucristo a través nuestro. Cualquiera que se extravía, dice, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Mire esto, es tremendo. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en que se desvió de la sana doctrina y comenzó a hacer obra para poder verse como justo, comenzó a hacer obra para la salvación,
ahí se está desviando de la doctrina de Cristo, porque la doctrina de Cristo dice que nosotros somos salvos por gracia, somos justificados por gracia. No solamente dice, se va desviando de la doctrina de Cristo, sino que ya a Dios no lo tiene acompañándolo. ¿Por qué? Porque en el error Dios no te puede acompañar. Lo único que puede hacer Dios en su misericordia es estorbarte, salirte al camino. ¿Para qué? Para que te vuelva, pero no te puede acompañar en el error. Y a veces hay quienes se desvían de la doctrina de Cristo y aún en su obstinación perseveran y no se dan cuenta que es la clara evidencia de que Dios ya no está con ellos. Es la clara evidencia de que Dios no está con ellos. Pero como les va bien, como tienen resultado, piensan que Dios está con ellos. Dios no está con nosotros para cumplirnos nuestros caprichos. Dios está con nosotros para que nosotros lo experimentemos a Él. Para que nosotros tengamos experiencia con Él. Pero ahora dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre, ese sí tiene al Padre y al Hijo. O sea, si yo quiero tener la seguridad que Dios está conmigo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Perseverar en la doctrina de Cristo. Sí, pero a mí me cuesta, tengo la lucha, porque no puedo dejar de sentir esto, no puedo dejar de pensar aquello. Tengo que perseverar, ese es el trabajo de la fe. Ese es el trabajo por el cual yo voy a recibir galardón, por el cual voy a ver mi gozo cumplido. La fe tiene que trabajar en ello. ¿Ven? Bendito sea el nombre del Señor. Y si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Y aquí es importante que nosotros entendamos que en el intercambio nosotros podemos hacer volver a alguien del error, pero cuando alguno viene con la doctrina de Cristo, yo tengo que vestirme con la coraza de la justicia y el yelmo de la salvación. Y esa coraza no la recibí por mérito propio, por gracia. Y la salvación no la recibí por mérito propio, por gracia. Entonces, ¿qué es vestir la coraza de la justicia y llevar el yelmo de la salvación? Tener un ancla segura y firme en mi corazón por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vistiendo la armadura de Dios, entonces podré pelear la buena batalla y terminada la batalla, estar firme. ¿Qué quiere decir? Que no fui movido de mi manera de pensar. No fui arrastrado por cualquier viento de doctrina. No fui conducido al error, sino que me mantuve. Y si me concede Dios la gracia de hacer volver a alguien del error, entonces tuve una victoria grande para Dios. Hermana querida y hermano querido, cuán importante que es la doctrina de Cristo y cuán importante será en los últimos tiempos para diferenciar a la iglesia verdadera. El sello que va a distinguir a la iglesia verdadera, ¿sabe cuál es? No es los logros, no es el llenar estadios, sino la doctrina. La doctrina es lo que va a ser el sello de la iglesia verdadera. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecerte en esta hora que nos has dado poder compartir este tiempo, Señor, de oración, este tiempo de meditación en tu palabra. Y llegado el momento, Señor, en cual ya nos estamos despidiendo, Señor, oramos para que la firmeza de cada hermana y de cada hermano, Señor, puedan alcanzar todo aquello, Señor, para lo cual tú les has llamado. Dándote gracias por medio de la fe en el Señor Jesucristo, por quien todas estas cosas son un sí y son un amén. Hermana querida y hermano querido, mañana a las 10 de la mañana estaremos abriendo culto en la filial de San Carlos, así en Rincón 1025, y te invitamos y te esperamos
para participar de una reunión de bendición. Y a las 6:30 de la tarde vamos a estar compartiendo en la filial de Maldonado, La Valleja 914, entre Sermar, Michelini y Solís. 6:30 de la tarde mañana vamos a estar compartiendo un culto de bendición. Y el día lunes celebramos junto a todas las iglesias del departamento de Maldonado el Día Nacional de Oración, teniendo una gran convocatoria el día lunes. Hermanos, los saludo, los abrazo en el amor del Señor, dando gracias a Dios por el tiempo que el Señor nos ha concedido para estar juntos por este medio, compartiendo de las Sagradas Escrituras y teniendo... Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,